Hola, hola, buenas tardes. Estamos hoy aquí martes reunidas como lo habitual en nuestro programa radial La Voz de Caldas. El día de hoy tenemos 4 invitadas, son psicólogas que nos compartirán un tema muy importante como lo es el proceso del duelo, ya sabiendo pues que el duelo es un proceso pues muy importante, un proceso natural por el que puede vivir cualquier persona. Ellas son las psicólogas Laura Giraldo, Gabriela Sánchez, Mayerly Marín y Ángela Forero. Son psicólogas con amplio conocimiento en el tema. Laura Giraldo, doctora, buenas tardes, ¿cómo está? Iniciando esta intervención, quisiera preguntarle qué es el duelo para usted, doctora Laura. Buenas tardes. Tenemos como conocimiento que el duelo es una situación normal ante la pérdida de alguien o algo muy querido y deseado por nosotros, que ocasiona un gran sufrimiento. Esto no se trata de un estado patológico. El duelo es una reacción normal de nuestro sistema emocional al dolor producido por una pérdida, ya sea un familiar, un ser querido, un amor. Esto supone un proceso de aceptación de la pérdida que requiere experimentar emociones negativas, colocar emocionalmente el objeto de la pérdida y ser capaces de continuar con nuestra vida. Cuando las personas no son capaces de conseguir esas metas o los síntomas tienen una intensidad demasiado elevada, se produce un duelo complejo o complicado que afecta la vida personal, familiar, social y en ocasiones la laboral. Muchas gracias, doctora. Continuando con lo que su merced nos está diciendo, ¿cómo se diagnostica un duelo patológico, doctora? Como diagnóstico inferencial, podemos profundizar algunas de las características del duelo patológico, como lo son sensación de incredulidad respecto a la realidad de la muerte. También tenemos que puede presentar un estado de enfadamiento y de amargura, emociones dolorosas, recurrentes, con un intenso deseo y anhelo en relación con el fallecido. Tenemos también una característica como la preocupación por pensamientos acerca del fallecido, incluyendo a menudo pensamientos instructivos, estresantes relacionados con la muerte. En esas conductas también son frecuentes la evitación de diferentes actividades o situaciones que evocan sentimientos dolorosos. Doctora Ángela, retomando con lo que nos dice la doctora Laura, ¿cuáles son esos tipos de duelo y cuándo un duelo ya se convierte en patológico, doctora? Para el oyente que se comunicó con nosotros, claro que sí, te podemos describir algunos síntomas del duelo patológico. Uno de ellos es tener sentimientos prolongados o reiterados e intensos de culpa por cosas que hemos hecho o hemos dejado de hacer con una persona querida. Pensamientos recurrentes de que es el doliente el que debería haber muerto en vez de la persona querida. Preocupación obsesiva acerca de no ser capaz de rehacer la vida, acompañada de un sentimiento de inutilidad. Enlentecimiento psicomotor acusado. Deterioro funcional acusado y prolongado. Es decir, no poder desenvolverse de forma ágil en las actividades de la vida cotidiana. Muchas gracias, Julie. Buenas tardes, mis queridos oyentes y colegas. Efectivamente, el duelo por pérdida de una persona dura demasiado tiempo y cuando los mecanismos de defensas naturales para superar la pérdida parece fallar, ahí podemos encontrarnos ante un caso de duelo patológico. Existen diferentes tipos de pérdidas, también hay diversos tipos de duelo y a su vez estos pueden presentarse en cada tipo de pérdida. El duelo normal es aquel que se da en condiciones normales,
La persona sufre un shock en el momento en el que se entera de la pérdida. Puede existir una negación y una profunda tristeza que se combina con otras emociones y posteriormente a su tiempo comienza a sentirse cada vez mejor y a mirar hacia el futuro. El duelo anticipado. Este se presenta cuando sabemos con anterioridad que vamos a sufrir una pérdida. El duelo desautorizado. Ocurre cuando el entorno de la persona no acepta o no valida el dolor por la pérdida. También existe el duelo distorsionado. Este se da cuando la reacción del doliente es desproporcionada para la situación. Suele ocurrir cuando la persona ha sufrido un duelo tras otro y revive las situaciones. También existe el duelo complicado y prolongado. Está considerado como una alteración de la salud mental. Ocurre cuando después de 2 años del proceso de duelo no se logra resolver y por tanto no remite, teniendo serias implicaciones en la vida cotidiana. Doctora Gabriela, buenas tardes, bienvenida. Doctora, es importante saber si es real que el duelo se divide en diferentes etapas o cómo hace la persona para pasar por esas etapas que se dicen que se pasa cuando hay un proceso de duelo. Doctora, ¿nos podría mencionar, por favor, cuáles son esas etapas fundamentales para vivir un proceso de duelo? Buenas tardes, gracias por la invitación a su programa radial La Voz de Caldas. Efectivamente sí, hay 5 etapas o fases del duelo que son propuestas por la psiquiatra suizo-estadounidense Elizabeth Kubler. Dentro de estas etapas vemos la negación, que es cuando la persona entra en shock, cuando vemos que surge este enojo, cuando la persona busca culpar a otro o a algo de lo que está sucediendo, cuando se ve este sentimiento de indignación, de resentimiento y se piensa que es una injusticia lo que le está pasando en esta situación, en este momento o etapa de su vida. Vemos la negociación, que ya es una esperanza de que las experiencias van a ser diferentes. Puede presentarse antes de vivir la pérdida, y se desea volver a la vida como era antes. Vemos también la depresión, que es cuando la persona entra en esta etapa de melancolía, se presenta tristeza, pero la persona en este momento se vuelve más consciente de que hay una pérdida, pero aún así tiene y muestra este rechazo por estar con otros, hay incertidumbre y existe el miedo aún en ella. En el proceso de aceptación no quiere decir que la persona ya no esté triste por lo que sucedió, pero ya se presenta una reincorporación. Entonces se llega a este proceso de reflexión sobre la pérdida, donde se busca darle el sentido y comprender la nueva realidad. Cabe resaltar que estas etapas no se dan en orden, que en todos los seres humanos el proceso de duelo es diferente y las etapas pueden ser variadas. La persona puede sentir primero ira, luego negación, luego depresión. Estas etapas se pueden dar en cualquier tipo de orden. Es un proceso natural de la psiquis humana. También podemos ver que el duelo no es solamente la pérdida de un ser querido, sino que hablar de duelo es hablar de pérdida en general. Entonces, cuando hablamos de esta pérdida, podemos hablar como cuando el sentimiento que presenta una madre cuando los hijos mayores se van de la casa, cuando existe una ruptura amorosa, como cuando se muere mi mascota, y cuando pasan este tipo de situaciones en donde sentimos una pérdida. Finalizando con la intervención de la doctora Mayerly. Doctora Mayerly, bienvenida a nuestro programa. Se dice que hay unas estrategias o unas etapas como de afrontamiento por el cual se pasa para poder llegar a ese proceso de aceptación, como lo decía nuestra doctora Gabriela. ¿Cuáles son esas etapas de afrontamiento, técnicas de afrontamiento que se viven
o se pueden presenciar para... Las estrategias de afrontamiento también pueden ser entendidas como unos recursos psicológicos que utiliza el sujeto o pone en marcha para hacer frente a diferentes situaciones estresantes. Estas estrategias nos sirven para generar, evitar o disminuir diferentes conflictos en los seres humanos, generando así grandes beneficios a nivel personal y contribuyendo en su fortalecimiento. Cabe notar también que las estrategias de afrontamiento son utilizadas en una persona a nivel tanto cognitivo como conductual. Estas sirven para manejar las demandas internas y externas, ya que se perciben como excesivas respecto a los recursos que posee e incluyen los esfuerzos para manejar dicha demanda independientemente del resultado. ¿A qué hacemos referencia con esto? Es que ninguna estrategia es considerada mejor o peor que otra. Las estrategias de afrontamiento son grandes herramientas para permitir el dominio de las emociones y fomentar el mantenimiento de la autoestima. Las estrategias de afrontamiento son actividades o manipulaciones que se encuentran orientadas para modificar o alterar algún problema en específico, de tal manera que el afrontamiento va dirigido o enfocado hacia la emoción. ¿Qué nos implica esto? Que se realicen acciones que nos ayuden como tal a regular nuestras respuestas emocionales frente a un problema. Es importante destacar que el manejo de emociones posterior o después de una pérdida en cuanto a situaciones de estrés son herramientas útiles para ayudar a la persona, tanto aceptando, superando y logrando llegar a vivir sin la persona o aquello como tal que le está faltando a la persona. Doctoras, muchas gracias por la información, por lo compartido el día de hoy, sabiendo que el duelo es un proceso muy importante y que las personas en cualquier momento de nuestras vidas tenemos que padecer el duelo, porque cuando perdemos algún ser querido, como lo decía la doctora, cuando hay alguna ruptura o algo, también se vive ese proceso de duelo. Doctora, en serio, muchas gracias por el tiempo que se tomaron para venir a realizar este conversatorio el día de hoy. Estos son unos espacios que estamos sacando todos los martes y el día de hoy ese es un tema que los oyentes habían solicitado con anterioridad. Muchas gracias a los oyentes, muchas gracias a ustedes por el tiempo.